Hola. Para la Segunda Guerra Mundial el plan de guerra japonés era el siguiente: crear un perímetro defensivo y colocar tras él a su flota imperial para derrotar a cualquier flota enemiga que intentara abrirse paso. Pero ya desde el 1 de febrero al 1 de abril de 1942, su perímetro fue atacado 5 veces por portaaviones estadounidenses que no permanecían en la zona el tiempo suficiente para ser derrotados. Además, del 23 de febrero al 1 de abril, bombarderos de largo alcance B-17 atacaron 7 veces a la base de Rabaul. Y, como evento final, los estadounidenses iniciaron una ofensiva submarina contra sus líneas de comunicación. Entonces ellos tuvieron que reconsiderar su plan. Oficiales japoneses se reunieron para analizar la posibilidad de lanzar una ofensiva contra el atolón de Midway, y aún no habían llegado a una decisión cuando el 18 de abril 16 bombarderos B-25 despegaron del portaaviones Hornet y atacaron al mismo Japón. Fue la famosa incursión Doolittle, y tras esa afrenta contra su metrópoli fue sancionada iniciar la planificación de la ofensiva contra Midway. Mientras el plan de ataque era trazado, se lanzó una operación para expandir el perímetro sur, pero el comandante en jefe de la Flota del Pacífico, el almirante Chester W. Nimitz, ya había sido informado por su servicio de inteligencia sobre esa operación y decidió pelear. En ese momento tenía 2 portaaviones libres, y del 4 al 8 de mayo estos pelearon la famosa batalla del Mar del Coral. Allí el Japón perdió a un portaaviones ligero y 2 grandes portaaviones quedaron fuera de acción, y los estadounidenses perdieron a un portaaviones y otro fue dañado. Las pérdidas de ambos bandos fueron sustanciales. El 5 de mayo fue autorizada la ofensiva contra Midway. En un video anterior di toda la información de cuántos barcos y qué tipos serían usados. Aquí solo es necesario decir que el comandante en jefe de la flota imperial, el almirante Isoroku Yamamoto, enviaría a casi la totalidad de su flota a la lucha, y para lograr una sorpresa estratégica, primero atacaría a las Aleutianas el 3 de junio, y contra Midway envió a sus barcos divididos en 3 grupos. La vanguardia y el convoy de invasión serían los primeros en entrar a la zona de exploración de Midway, y tras la vanguardia estaría Yamamoto con 3 acorazados que incluían al superacorazado Yamato. En su plan, la vanguardia del vicealmirante Chuichi Nagumo atacaría por sorpresa a Midway el 4 de junio. El convoy de invasión conquistaría ese atolón el 5 de junio y esperaba que los barcos estadounidenses llegaran a Midway hasta el 6 de junio, y ese día los derrotaría. Ese era el plan, y la ofensiva se puso en marcha, pero ya con sus barcos en alta mar, desde el 30 de mayo y por los próximos 3 días, en el acorazado Yamato, Yamamoto fue reuniendo datos que sugerían que el enemigo ya sabía de la ofensiva. Primero, el 30 de mayo fue interceptado un mensaje de radio emitido frente al convoy de invasión. Eso significaba que un submarino había hallado al grupo 3 días antes de lo esperado. Luego, el 2 de junio, fueron captados muchos mensajes estadounidenses codificados como urgente, una palabra del código estadounidense que los japoneses sí conocían. Y de su base en Wake le informaron que los aviones de reconocimiento en Midway tenían un perímetro de búsqueda más extenso del usual. En la mañana del 3 de junio, los japoneses atacaron a Dodge Harbor, como lo habían planeado, pero a las 9 horas de ese mismo día, un bote volador Catalina halló al convoy de invasión, medio día antes de lo esperado. El convoy emitió un reporte que lo habían hallado, que llegó a manos de Yamamoto, y ese día el convoy fue atacado 2 veces, primero por 9 bombarderos B-17 y en la noche por 4 botes voladores Catalina. Los daños fueron mínimos, pero los estadounidenses ya estaban alerta de la presencia del convoy al sur de Midway. Así comenzó la batalla. Pero durante todo ese tiempo, Nagumo nunca supo de esos eventos, y así, a las 4:45 del 4 de junio, lanzó a 108 aviones contra el atolón, y al mismo tiempo tenían que despegar 7 aviones en misiones de reconocimiento. 6 partieron sin contratiempo alguno, pero uno no pudo despegar. Como Nagumo no estaba preocupado, no activó ningún plan de contingencia, y tras un retraso de media hora, ese hidroavión despegó.
Y siguiendo otra parte de su plan, los restantes 108 aviones de sus barcos fueron llevados a las cubiertas de vuelo ya equipados con armas para atacar a cualquier grupo de barcos enemigos que fuera hallado en la zona, y además despegaron 9 cazas para patrullar el cielo. Ese día de Midway ya habían despegado aviones de reconocimiento y 14 bombarderos B-17 que partieron hacia el sur para atacar al convoy de invasión. Y finalmente en el norte sucedió. Primero a las 5:30 un Catalina halló a los barcos de Nagumo y envió un reporte a Midway. Luego a las 5:45 otro Catalina halló a los aviones japoneses que iban rumbo a Midway y también envió su reporte. Entonces en el atolón fue dada la orden y todos los aviones despegaron. Contra la vanguardia japonesa lanzaron a todos sus 56 bombarderos. Además, gracias al radar de la base, sus 25 cazas partieron a interceptar a los 108 aviones japoneses. No fueron suficientes, y la fuerza de ataque japonesa arribó al atolón y dejó caer sus bombas. El gigantesco depósito de combustible de la base estalló en llamas. Hubo otras bajas y otros daños, pero aparte de la importancia de la destrucción del depósito de combustible, los daños fueron mínimos. Creo firmemente que el objetivo principal del ataque era destruir en tierra a la Fuerza Aérea de Midway, pero a esos aviones no los hallaron en tierra. Entonces el oficial a cargo del grupo de aviación envió un mensaje y le solicitó a Nagumo efectuar un segundo ataque contra el atolón. 5 minutos después, Nagumo recibió esa solicitud. Tenía que tomar una decisión, pero de pronto sonó una señal de alarma. Sus vigías habían avistado aviones que se acercaban. Eran 6 bombarderos torpederos Avenger y 4 bombarderos B-26. Algunos bombarderos fueron abatidos por las defensas y los otros lanzaron 6 torpedos contra el portaaviones Akagi. Todos fueron evitados. Midway estaba lanzando ataques aéreos. En ese momento, 6 de los aviones de reconocimiento de Nagumo estaban llegando al final de su recorrido, y como no habían hallado a ningún barco, Nagumo decidió atacar nuevamente al atolón. A las 7:15 comenzó la tarea de cambiar los torpedos de sus bombarderos Kate por bombas. Pero 13 minutos más tarde, sorpresa oh sorpresa, el hidroavión que había salido con media hora de retraso envió un mensaje que leía así: veo 10 barcos. Pero el mensaje no daba a conocer la composición exacta de esos barcos. Un subalterno sugirió que esa fuerza tenía que tener un portaaviones, y sugirió lanzar de inmediato a los 36 bombarderos BAL que ya tenían listos para despegar, pero Nagumo quería pruebas. Además, para ese momento, más de la mitad de sus aviones Kate ya les habían retirado sus torpedos y se les había equipado con bombas. A las 7:45 ordenó detener ese trabajo, pero antes de tomar una decisión, él tenía que conocer la composición exacta de los barcos enemigos, y a las 7:47 horas la radio de su Akagi fue activada. El hidroavión recibió órdenes de determinar la composición exacta de la flotilla enemiga. Solo 10 minutos después, la vanguardia fue atacada por segunda vez, ahora por 16 bombarderos Downtals. Varios bombarderos fueron derribados, y los sobrevivientes se lanzaron contra el Earju, que tenía su cubierta de vuelo atiborrada de aviones. Pero esos bombarderos efectuaron un ataque en semipicado, el cual es menos certero. 8 bombas fueron lanzadas, todas fallaron. Entonces el ansiado mensaje arribó: el grupo solo tiene 5 cruceros y 5 destructores, ningún portaaviones. Y mientras se sopesaba la veracidad del mensaje, primero el periscopio de un submarino fallado, y destructores le atacaron, y luego arribaron 14 bombarderos B-17 que horas antes habían partido para atacar al convoy de invasión, y lanzaron 56 bombas. Todas fallaron. Y ese ataque fue seguido por 11 bombarderos Vindicator, que también efectuaron un ataque en semipicado, y de sus 9 bombas lanzadas, todas fallaron. Este había sido el cuarto ataque aéreo contra la vanguardia de Nagumo. A las 8:30 aún continuaba el debate sobre qué hacer contra los barcos hallados, cuando retornó la primera oleada de aviones, y arribó un mensaje del hidroavión: parece que hay un portaaviones. Entonces Nagumo decidió bajar a todos los aviones que ya estaban listos a los hangares, recibir a los aviones recién llegados y prepararlos a todos para atacar a los barcos enemigos. Él estaba dispuesto a esperar para lanzar un ataque masivo. Ahora es relevante contestar la siguiente pregunta: ¿por qué había tantos aviones y barcos enemigos en Midway? Es sencillo. Desde el 14 de mayo, a solo 9 días que los japoneses habían aprobado la ofensiva,
el servicio de inteligencia estadounidense nuevamente puso a Nimitz bajo alerta. Una nueva ofensiva iba a ser lanzada en su contra, y días más tarde averiguaron que Midway iba a ser el objetivo principal con un ataque secundario contra las Aleutianas, y nuevamente Nimitz decidió pelear. A las Aleutianas envió algunos barcos, pero el mayor esfuerzo sería en Midway. Allí envió a 3.600 soldados y 115 aviones, y a todos sus portaaviones. El 26 de mayo, el mismo día que partía del Japón la vanguardia de Nagumo, arribaron a Pearl Harbor los dos portaaviones que habían atacado al Japón, y para el día 27, estos partieron ya reaprovisionados. Y ese día arribó el averiado Yorktown para ser reparado, y 2 días después salió de Pearl Harbor. Así, para el día 2 de junio, ya tenía a 3 portaaviones al norte del atolón, y junto a la aviación enviada a Midway ya tenía 316 aviones de combate en la zona, contra los 261 de Nagumo. Además, tenía el elemento sorpresa, y ese día 4 de junio, cuando uno de sus 3 portaaviones fue hallado, todos esos barcos ya habían lanzado sus aviones al aire. A las 6:04 horas de ese día, las dos vanguardias estadounidenses recibieron un reporte con las coordenadas de la vanguardia enemiga, y que ese grupo solo tenía 2 portaaviones. La FT-16 se lanzó a cerrar la distancia, y tras una hora de viaje lanzó una poderosa fuerza de ataque de 117 aviones. Pero como pensaban que el enemigo estaba dividido en 2 grupos, Spruance envió a los aviones del Hornet a un punto al suroeste, y a los del Enterprise a un punto más al sur. El Yorktown también estaba cerrando la distancia, pero a eso de las 8:30 su radar halló al hidroavión japonés que le había encontrado, y a las 8:38 despegaron 35 aviones. Quedaban en ese barco 20 Downtales y 19 Wildcats, que estaban siendo preparados para despegar. En la vanguardia de Nagumo, todos sus aviones ya habían sido recuperados. Entonces ese grupo viró hacia el noreste, para cerrar la distancia contra los barcos enemigos y alejarse de los aviones de Midway. Contra ellos ya habían sido lanzados 152 aviones, pero solo los del Yorktown viajaban en un sólido grupo. Los aviones de los otros 2 portaaviones se habían separado en 6 grupos que no estaban a la vista unos de los otros, pero tenían que unirse en las coordenadas asignadas. Así, a las 9:15 los 2 escuadrones de bombarderos Downtales y los cazas del Hornet arribaron al punto asignado, pero cuando hallaron el océano a su alrededor vacío, su comandante ordenó retirarse y retornar a su barco. Minutos más tarde, los 15 bombarderos Devastator del Hornet arribaron a las mismas coordenadas, pero iniciaron un patrón de búsqueda, y pocos minutos después hallaron a los barcos japoneses. Esos aviones esperaron, pero luego se lanzaron contra el portaaviones Soryu. Cazas y fuego antiaéreo derribaron a 14 de los bombarderos. Un solo torpedo fue lanzado y evitado fácilmente, y el último avión del grupo cayó al océano. Poco después arribaron los 14 Devastator del Enterprise, y le lanzaron 7 u 8 torpedos al Kaga. Todos fallaron. Ese grupo perdió a 10 bombarderos. En ese momento la sección de cazas del Enterprise tuvo que retirarse porque se estaba quedando sin combustible. Ahora solo quedaban 33 bombarderos Downtales del Enterprise buscando al enemigo. Y he aquí que estos hallaron a la vanguardia a las 9:55 horas. Y casi al mismo tiempo arribaron los 35 aviones del Yorktown. Los 12 bombarderos torpederos y los cazas del Yorktown iniciaron la acción y se lanzaron contra Learju, y, por primera vez en toda la batalla, los bombarderos llegaron escoltados por 6 cazas Wildcats que quedaron ensalzados en una lucha contra 18 Zeros. 7 torpedos fueron lanzados, todos fallaron, y solo 2 Devastators sobrevivieron y retornaron a su barco. Eran las 10:20. Ese fue el 7º ataque aéreo contra la vanguardia de Nagumo. Y sin saberlo, en ese preciso momento, los japoneses estaban ganando la guerra. Todos los bombarderos torpederos de los portaaviones enemigos habían sido rechazados, y ya habían derribado a 17 bombarderos de Midway, y muchos otros habían sido dañados. La aviación enemiga estaba siendo derrotada, y ya sus 102 aviones estaban listos para despegar. En el cielo no se veían enemigos. Solo existía una gruesa capa de nubes a 3.600 metros de altura. La orden fue dada y en el Akagi su primer caza despegó. Eran las 10:22.
Y todos sabemos lo que sucedió a continuación. Los últimos 50 aviones estadounidenses estaban ahí, entre las nubes, y se desplomaron sobre el Kaga, el Akagi y el Soryu. En rápida sucesión, esos 3 barcos fueron alcanzados por 2 a 4 bombas, y pronto quedaron envueltos en llamas. Ese fue el momento que cambió la batalla. En el Akagi, Nagumo abandonó ese barco en llamas, pero por ahora estaría fuera de la batalla hasta que lograra abordar a un barco que le esperaba. El Iryu estaba intacto, entonces la maltrecha vanguardia dejó atrás a los portaaviones en llamas, dejándoles una escolta de un crucero ligero y 6 destructores, y el contraalmirante Tamon Yamaguchi ordenó que despegaran sus 18 bombarderos BAL y 6 Zeros. En ese momento, a las 11 horas, en el Yorktown tenían 10 de sus 17 bombarderos Downtils listos para partir, cuando el radar de ese barco detectó aviones. Pronto fueron identificados. Eran sus victoriosos bombarderos Downtils y sus 6 cazas F-4F Wildcat. Así, para recuperar a esos aviones recién llegados, se ordenó que los aviones que ya estaban listos despegaran y efectuaran una misión de reconocimiento. Los primeros en aterrizar fueron los cazas y reportaron su gran victoria. Entonces el radar del Yorktown halló a más aviones acercándose. Estos sí eran enemigos, y como sus bombarderos aún estaban en el aire, se les ordenó partir hacia los otros portaaviones. Ahora la docena de cazas del portaaviones fue guiada por radar e interceptaron al enemigo, y pronto quedaron ensalzados en combate. 8 bombarderos continuaron su vuelo, atacaron y con 3 bombas dieron en el blanco, y el portaaviones comenzó a arder. Ese barco estaba fuera de combate. Ahora es relevante ver la reacción de Yamamoto. A las 10:58 recibió el primer reporte de su vanguardia. 3 portaaviones en llamas. Solo el Iryu está lanzando aviones contra el enemigo. A las 11 le ordenó a los barcos de su grupo lanzarse a toda velocidad hacia el este, pero sus barcos van a tardar 20 horas en unirse a su vanguardia. 20 minutos después, ya no le importaba el silencio radial, y de su Yamato partieron órdenes a todos sus barcos. Toda la flota tenía que unirse a Nagumo. Los barcos más cercanos eran los 2 acorazados y un portaaviones ligero más varios escoltas del convoy de invasión. Estos se unirían a la vanguardia a medianoche y a la mañana siguiente arribaría el mismo Yamamoto. Pero los 2 portaaviones que habían atacado a las aleutianas llegarían a la lucha hasta el mediodía del 7 de junio, dentro de 3 días y medio. Luego más órdenes partieron. Yamamoto le ordenó a 4 cruceros pesados y 2 destructores del convoy de invasión partir a bombardear a Midway, a donde arribarían a medianoche. Todas estas eran decisiones desesperadas para cambiar el curso de la batalla. En el Iryu, su segundo grupo de bombarderos partió para buscar a más portaaviones enemigos. Para ese momento en el Yorktown ya habían apagado los incendios. Su maquinaria comenzó a trabajar y el barco comenzó a moverse. La cubierta de vuelo fue reparada. Los cazas que estaban en el aire aterrizaron para reaprovisionarse y los que ya estaban listos despegaron. Y lo hicieron justo a tiempo. Nuevamente el radar de ese barco les puso bajo alerta cuando descubrió al segundo grupo de aviones del Iryu. 20 minutos después, los 8 Wildcats interceptaron a los aviones japoneses. Varios bombarderos cayeron, pero lanzaron 5 torpedos y 2 alcanzaron al portaaviones. El barco comenzó a inclinarse y fue dada la orden de abandonarlo. Más tarde, los aviones de exploración que habían despegado del Yorktown hallaron a la vanguardia japonesa, y del Enterprise despegaron 25 bombarderos. Media hora después despegaron 16 del Hornet. Ahora los estadounidenses tenían en el aire a 40 bombarderos. En el Iryu, 15 aviones estaban listos para despegar. Nosotros sabemos que nunca despegaron. A las 17:01 los 24 bombarderos Downtils del Enterprise atacaron por sorpresa, y en rápida sucesión le encajaron 4 bombas y la popa del portaaviones estalló en llamas. Minutos después arribaron los 16 aviones del Hornet, seguidos por 6 B-17s, y como el Iryu ya estaba en llamas, atacaron a los escoltas. Le lanzaron 40 bombas, y aun cuando todas fallaron, era evidencia que los estadounidenses ya controlaban el espacio aéreo alrededor de Midway. Así, a las 19:05 Nagumo, que ya había retornado al mando, dio la amarga orden de retirarse hacia el oeste, y mientras se alejaban, su último portaaviones fue quedándose atrás con 2 destructores que le escoltaban. La noche estaba llegando. En ese momento también las 2 vanguardias estadounidenses estaban retirándose de la zona para evitar un combate nocturno.
El Yorktown estaba a la deriva y solo le acompañaba un pequeño destructor con órdenes de hundir al portaaviones si algún barco enemigo aparecía. ¿Y Yamamoto? A las 17:55 horas le informaron que Ryū estaba en llamas, y cuando recibió la noticia que Nagumo se estaba retirando, le ordenó dar media vuelta y buscar al enemigo, y por 3 horas más acarició la idea de pelear una acción nocturna. Pero a las 2:55 horas del día siguiente, finalmente aceptó la realidad. Ya no tenía un solo portaaviones en su vanguardia, y continuar la ofensiva sin una adecuada cobertura aérea era un suicidio. La batalla se había perdido. Entonces ordenó una retirada general. Al despuntar del alba, 2 cruceros y 2 destructores japoneses aún estaban dentro del radio de acción de la aviación estadounidense, y fueron atacados por 34 bombarderos. Un crucero fue hundido y el otro junto con los 2 destructores fueron dañados, pero lograron escapar. Esas fueron las últimas bajas japonesas de la batalla. Esa mañana el Yorktown estaba siendo remolcado y le acompañaban 6 destructores. Pero a las 13:31 fue atacado por un submarino, que le encajó 2 torpedos, y un tercer torpedo se estrelló contra un destructor. Los 2 barcos se fueron a pique. Mientras tanto, la FT-16 se halló viajando hacia el oeste durante toda la mañana lanzando misiones de exploración. Pero más allá de los cruceros a los que atacaron, ellos solo encontraron un océano vacío. La batalla había terminado. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Los japoneses esperaban ganar la guerra con esa ofensiva y usaron a casi toda su marina de guerra, pero fueron derrotados, porque a nivel estratégico tenían la gran debilidad que Yamamoto envió a su flota dividida en 6 grupos muy separados entre sí, que no pudieron apoyarse unos a los otros cuando ocurrió una emergencia. Y Yamamoto también se halló en el lugar equivocado. Por 4 días, del 30 de mayo al 3 de junio, reunió suficiente información para indicarle que sus enemigos ya estaban alertas. Él tenía que haber estado en tierra. Desde allí hubiera podido monitorear la situación y usar la poderosa radio de su cuartel general para poner a todos sus subalternos bajo alerta. Esa es la obligación de cualquier comandante en jefe: vigilar los aspectos generales de una operación y poner a sus oficiales bajo alerta contra cualquier peligro. Pero al estar en un barco junto a la flota, optó por mantener el silencio radial. Y como Nagumo no estuvo alerta, a nivel táctico cometió muchos errores. En particular, no colocó más aviones en su cortina de exploración. Así, de haber hallado a los barcos enemigos antes de lo sucedido, no habría acontecido la cadena de eventos que le llevaron al desastre. Y del otro lado tenemos a los grandes aciertos estadounidenses. El mayor de ellos fue que su aparato de inteligencia les alertó de la ofensiva japonesa, y en Midway concentraron al grueso de sus recursos unidos al elemento sorpresa. Y otra ventaja para ellos fue tener radares, que en 3 ocasiones, una vez en Midway y 2 en Yorktown, estuvieron allí para alertar a los defensores contra los ataques aéreos. Por otra parte, la doctrina de combate aérea de los estadounidenses de enviar aviones en grupos separados era totalmente deficiente. La enorme mayoría de sus ataques iniciales fueron rechazados con gran facilidad, y solo por pura casualidad, 50 bombarderos en picado se colocaron sobre la vanguardia de Nagumo en el momento apropiado. Fue el factor suerte el que más les ayudó a ganar la batalla. Solo por pura casualidad, 50 bombarderos atacaron a la vanguardia de Nagumo en el peor momento posible, y así ganaron la batalla. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.